Bueno, mi querido William, vamos a hablar al oído de un tema que es dramático en la historia universal, y es que cuántas revoluciones nacieron en el mundo de problemas fiscales, So you. de problemas de dinero, y cuántos césares cayeron y cuántos directorios se volvieron trizas y cuántos reyes tuvieron que pasar las que pasaron. Y yo sé que hay un tema que a usted le gusta mucho, que es el de Luis XIV. No se le olvide que lo llamaban el Rey Sol, Sí, ¿no? señor. Era el Rey Sol. Y el Rey Sol tenía dificultades en Francia, pero dificultades de qué índole, dificultades económicas. Económica. Y él decía, Y tenía un gran ministro, que era el ministro Colbert. ujú, Y a Luis XIV no se le podía hablar muy duro porque usted sabe pues que el hombre tenía su temperamento y se expresaba durito y obraba durito. Y alguna vez en un consejo de ministros de esos que suspendía a Luis XIV para irse al cuarto vecino donde le traían alguna provinciana muy bonita, ujú, porque ese era tema también histórico, un día hablando ahí de los temas de Francia, le o increpó a Colbert, que era el ministro, su ministro de Hacienda, gran ministro de Hacienda, uno de los fundadores de la economía moderna y de la hacienda pública moderna, es Colbert. Y le dijo a Colbert, no, a ver, ministro, hágame una buena economía. Y le, y yo cont le hago y la le política. contestó Colbert, le dijo, hágame una buena política y verá que yo le hago Claro, una buena economía. eso es todo. Eso Sí, es ahí todo. está, ahí está, ahí está. Aquí, por ejemplo, aquí quién hace la economía, aquí quién hace, aquí quién hace una cosa y quién hace la otra. En Colombia, por ejemplo, que la cosa es bastante complicada, porque no se han puesto de acuerdo. La situación de los primeros 100 días no ha sido tan fácil. Hoy es 24 de diciembre, ¿es que es? Sí, señor. Hoy es Entonces, ¿cuáles van nada a ser menos los... que eso. Hoy, hoy y viene, cuál es el aguinaldo? Puedes hoy saber. viene el niño Dios. Hoy viene. ¿Y viene con qué? Viene con IVA. Hoy viene el niño Dios. Pues no sabemos con qué venga el niño Dios, pero la situación económica del país ha sido muy complicada, y ha sido muy complicada con esta condición, que el presidente Duque no ha querido contar qué tan complicada recibió la economía para no enemistarse con las personas que estuvieron con Juan Manuel Santos organizando este caos, este desastre en que estamos tratando de sobrevivir. Entonces, pisando pasito, que no se vaya a molestar Roy Barreras, que no se vaya a ¿Qué tal? molestar Benedetti, que no se moleste Vargalleras. Entonces, claro, llegó el momento en que tuvo que salir con una propuesta draconiana, llamémosla por el rigor de la propuesta, que fue nada menos que tratar de ponerle IVA a la comida de la gente pobre. ¿Cómo le parece? Aunque ellos han dicho, y ese es, no sé si ustedes, Sergio, Vanessa, William, son capaces de explicarme ese argumento del gobierno diciendo que con el IVA no se grava a la gente pobre sino a la gente rica. Yo no he podido entender eso ¿Cómo es jamás. eso? Eso lo escudan en el tema de la devolución de los 51.300 No, pesos. claro, Entonces, pero eso es para los más pobres, más claro, pobres, más pobres, pero es que pero los no, y demás, la clase media los que, lleva entero. pero los que se ganan un salario mínimo son muy pobres. Es que sobrevivir con un salario mínimo en Colombia es una hazaña. Entonces, ¿cómo es el cuento de que a esa gente no le afecta, sino que le afecta a Luis Carlos Sarmiento y a los demás ricos cuando van a hacer el mercado? Yo no he podido entender ese Imposible. argumento. Bueno, pero en todo caso, la verdad es que nunca nos pudieron contar cuál era la dimensión de la crisis fiscal y de la crisis económica que tenía el país, porque Duque no se atreve, porque no quiere pisar callos y ¿Cómo Pero porque es? es que ese ha sido el gran problema del gobierno, no solamente en el frente económico, sino en todos los frentes. Ese tema de pisar pasito, de no dar un golpe en la mesa, de no fijar un rumbo y un objetivo.
y de no fijar antagonistas, porque es que la política es con antagonistas. Claro. No solamente me refiero a personajes, sino a temas. No, pero Duque está jugando un juego muy tonto. Hoy publiqué algo en Twitter y todo el mundo me contestaba. Lo básico en política es primero tienes que asegurar a los que votaron por ti, tenerlos contentos, luego ya intentas ganar otros. Pero es que Duque traiciona a los que votan por el Centro Democrático, les da la espalda, intenta ganar a la izquierda, que eso nunca lo va a conseguir, porque la izquierda nunca va a estar contenta. Y entonces lo que hace es perder simplemente a los que votaron por él. Claro, se queda sin el pan y que sin es el el queso. resultado de la encuesta, claro. El presidente Duque ha maltratado mucho a quienes votaron por él. Mire que no digo a quienes fueron sus amigos, porque yo no sé si los tenga o los haya tenido. No sé. No sé el presidente Duque de quien haya sido amigo. Pero hablemos más sencillamente, porque eso sí es objetivo y claramente demostrable. Los que votaron por él. Esos que votaron por él se sienten extraños en este gobierno. Duque no los ha tenido en cuenta y no es cosa que diga es que yo no doy mermelada y yo no doy puestos. No, ¿con quién gobierna, presidente? ¿Con quién gobierna? Y ha dejado de lado a personajes muy significativos para ese sector de derecha, personajes como Rafael Nieto, personajes como Miguel Gómez, los dejó completamente aislados, apartados de lo que es este gobierno, y eso a la gente lo ve, lo siente y les molesta ver que ratifica un poco de personajes del gobierno Santos, pero deja de lado a quienes en verdad lo apoyaron y se la jugaron por él. Claro, pero además la pregunta es a José cambio Félix de qué. Laforí. Entre otros. La pregunta es a cambio de qué, porque alguien diría, bueno, si dio puestos a otros a cambio de gobernabilidad, pues Tampoco hasta la se tuvo. entiende, pero es que no Pero tiene no, nada, no no le consiguió sirvió. ni Si era para eso, no le gobernabilidad, sirvió. ni consiguió mantener contenta a la gente que lo apoyó. Por ejemplo, a José Félix Laforí no lo mira porque de pronto le causa un malestar muy grande a Santos. No, pero además lo que le hicieron a José Félix Laforí fue horrible. Pues obvio. Eso fue una canallada terrible. Claro, De canallada en canallada. era el contralor y entonces pues eso lo echó para atrás. Ay, ¿qué tal la que le hizo a Paola Holguín? Para que no vamos muy lejos. Ah, pues sí, el tema de la presidencia del Senado. Es que no se le olvide que a Duque, ¿dónde lo eligieron? En Antioquia. Él recuerda que su papá fue antioqueño. Yo creo que él no conoce Medellín. A él le dicen vaya a la playa y quién sabe para dónde coge. Bueno, pero ¿quién le movió el electorado antioqueño? Pues en primer lugar el presidente Uribe. Totalmente. A quien tampoco voltea a ver ni para nada. ni para mirarlo. Sí, ni para escupirlo. Pues no, es que la expresión es muy dura, pero no lo voltea a ver. Y quien luchó y quien representa parte fundamental de ese electorado antioqueño es Paola Holguín. Y Paola iba a ser la presidenta del Senado de la República. Porque el presidente Uribe mismo, por insinuación de Iván Duque, movió unas candidaturas para que de esas candidaturas el bloque parlamentario escogiera. Y eso era Paola Holguín. Iván Duque dijo, eso sí me consta. Ahí sí no estoy hablando de oídas, ni de que me contaron, ni de que al oído. Yo lo viví y lo vi. Dijo, no, señor, el presidente del Senado es Ernesto Macías. Entonces, bueno, la humillación para Paola Holguín, el problema con Paola Holguín es que la cosa es complicadita. Pero volvamos al tema. Hágame una buena economía. ¿Y qué contesta un hombre como Alberto Carrasquilla? Hágame usted una buena política y verá que yo le hago una buena economía. ¿Y a dónde está la buena política? Ah, pues es que ahí está. Ahí estamos. Es que uno se pone a mirar tranquilamente y desapaciblemente esto, y el doctor Duque vivió mucho tiempo en el exterior. Muchos viajes. No, pero no ha estado familiarizado con el tema. Y como a él le gusta el exterior, pues como dice Sergio, a él le gusta mantenerse allá. Sí, bueno, pero para eso tiene también, bueno, digamos que en gracia de discusión eso fuera válido, pero pues él tiene un equipo de gobierno y es ese equipo de gobierno el que tampoco se ve. Un equipo que nadie conoce. La doctora Nancy Patricia, pues el papel que ha jugado no ha sido relevante y es ella quien debe dar la cara en los debates, y en vez de ella, quienes han tenido que poner la cara en los debates y salir a defender al gobierno han sido algunos congresistas como la misma Paola Holguín, que se la ha jugado a fondo
por este gobierno, porque los ministros no dan, pero son los El congresistas los que ministro están... de Defensa, por ejemplo, que es un señor muy querido, yo lo aprecio mucho, me parece que tiene una carrera muy buena, pero Gran hasta ahora no lo presidente hemos de FENALCO, visto gran haciendo nada, presidente ni de siendo nada FENALCO. importante. Él está en otro mundo, él está en otra cosa. Yo no penetro en esa realidad. Dije en su momento, ¿se acuerda qué dije? Sí, señor. Tiene condiciones y capacidad y formación e inteligencia para desempeñar cualquiera de los ministerios, menos el de defensa. Lo nombraron exactamente En el que no era. en el único ministerio en el que él no En el se- lugar equivocado, en mejor el dicho. lugar- en el lugar equivocado. Sí. Pero bueno, volvamos al Volvamos al tema. Entonces, volvemos al hágame tema. usted la economía y yo hago la política. Entonces, el que hace la economía nos zampa una reforma tributaria. Y los encargados de hacer la pero- política no pero- aparecen ni en el Congreso. Ay, pero ¿y qué otra cosa hace si no le dan alternativa? Porque es que Carrasquilla no puede actuar en el aire. Claro. Carrasquilla actúa sobre una realidad y entonces Duque le dice, a ver usted cómo me resuelve el problema de los 14 billones de pesos, pero no me quite un empleo de Santos, no me quite una consejería, no me Exacto, quite eso es, nada de lo eso que está es. montado. Entonces, ¿qué hace Carrasquilla? A ver, ¿de dónde se agarra para poner impuestos? Es que cualquiera cosa que haga golpea y golpea muy duramente. Que va a grabar los dividendos. Hágame el favor, acabó con la inversión, con la extranjera y con la nacional y con toda. No puede golpear los dividendos. Entonces, ¿de dónde se agarra Carrasquilla? Del IVA. Del IVA porque las cifras dan. Las cifras dan. Lo que pasa es que Carrasquilla ha debido tener un político, que si no era el presidente de la República, era el ministro del Interior, que digo, con eso no se meta. Cuidadito, cuidadito. Claro, pero la porque, doctora Nancy Patricia, una persona curtida en No, perdone. política. pero entendería ese tema. Yo recuerdo, yo voy a hacer historia aquí desde la primera era Uribe. Roberto Bunguito nunca llegaba a una sesión del Congreso sin el doctor Fernando Londoño. Jamás. Ni a una reunión con parlamentarios, ni a una comisión, ni a nada. Porque él tenía claro que su asunto era la economía, pero que cualquier cosa que él fuera a hacer en temas económicos tenía una implicación política. Y entonces llevaba al ministro de la política, que era yo. Exacto. Y entonces le decía, no, es que la Constitución y el enredo y la cosa, y decía, momentico, mis cifras son estas y estas y estas. El tema de que la Constitución y de que la política, a ver, señor ministro del Interior, usted maneja el asunto. Y yo lo manejaba. Pues obvio. Pero claro, nunca, Roberto Junquito, nunca fue a nada en discusiones políticas con el Parlamento o con nadie si yo no estaba presente. Y así debe ser. Y así debe ser. Es que hágame una buena política y verá Que que ahí yo está le hago una reflejado. buena, yo le Ahí hago, está reflejado todo. yo le ahí hago está. una buena economía. Es que el Y dibujo, entonces, el dibujo a está hecho. A Carrasquilla lo ponen en una situación insostenible. Le dicen, usted verá cómo maneja la economía, pero no me quita un puesto, no me molesta las estructuras actuales, no molesta el partido de la U, no molesta Cambio Radical, no molesta a nadie, pero haga una buena economía. Sí, y además el problema de Carrasquilla es que entra completamente desgastado por el tema de los bonos de agua, ¿no? Entra con el pie izquierdo al gobierno y eso ya le complica de entrada las cosas para tramitar cualquier proyecto. En medio de la discusión de la reforma tributaria se le presenta el tema de lo ahogaron en un vaso de en un bono de agua. Para que hablemos claro. Así fue. Él lo cogió Robledo, lo metió en una licuadora, le echó un vaso de agua y No, se pues la puso a todo. Cuando ya llegó al trámite de la tributaria ya venía con el desgaste y con la carga del No, desgaste político perdóneme, es que de lo que fue los bonos de agua. el pánico escénico con que llega el señor Carrasquilla al Congreso es total. ¿Por qué? Al doctor Londoño pretendieron hacerle la misma, pero como él tiene cancha parlamentaria y como él sabía cómo eran las cosas, se le enfrentó a Piedad Córdoba, se le enfrentó a todos allá No, a y Piedad, salió adelante. a Piedad Córdoba, pero pues es que eso sí, Y le armaron una vaina. me pusieron Y no pudieron. muy poquito contrincante, pero bueno, Sí, pero es que- claro, yo tenía, sí.
Es que por eso. Cuando quería, Pero es que quiso hablar de los trabajadores y habló de los obreros y le dije, no, ay senadora, no. es que No, el término en el Código Sustantivo del Trabajo es trabajador, patronos y trabajador. Es que ya solo he leído Sí. Marx. la diferencia No, tampoco es lo ha que, leído. es que hay mucha diferencia entre Bueno. Nancy Patricia y el doctor. Bueno. Hay mucha diferencia, pues que es que la situación es muy complicada. Y también hay mucha diferencia entre Uribe y Duque, porque acá hemos llegado a un punto fundamental y es que todo el mundo señala a Carrasquilla, pero es que claro, Carrasquilla no es el presidente y si a Carrasquilla el presidente le dice usted me tiene que sacar esos 14 billones, pero con estas condiciones, pues Carrasquilla queda como el malo, pero si no puede reducir el gasto porque Duque no lo deja, pues ¿qué hace? Claro, el presidente tiene que tirar línea, necesariamente. Y William, ya estamos en 24 de diciembre. Dentro de una Sí. semana termina el año. Bueno. Momentico. Yo le quiero preguntar cómo va a ser el crecimiento de la economía en este último trimestre y por consiguiente en el año corrido. Dato que conoceremos el año entrante, pero lo cierto es que es una cifra muy complicada porque además venían arrastrando el crecimiento de la economía a punta de gasto público, con eso lo venían empujando. Y en el último trimestre Pero en el no último hubo gasto trimestre público ya no. porque había raspado la olla el señor Porque ya Santos. no había No se con llevó qué. la olla. Muy bien. Luego tenían petróleo a $90 y a $80. Y el petróleo se le puso mucho tiempo a 55 y a 65, entonces se lo tragó la tierra. Y como nos dijo Sergio, en aquel tiempo se cayó la confianza del consumidor y la gente no quería gastar plata porque no se quiere endeudar, porque no quiere correr riesgo, porque no sabe qué va a pasar. Y como si todo esto fuera poco, llega el señor Peñalosa y pone un impuesto de valorización. Eso. Y entonces, eso sí es el horror. Entonces nos clavan. Súmele. A ver, el pasado eh, estamos, a ver, hace como 15 días más o menos, o un mes. Es que tengo Bueno, es Tengo- que el día en que llega el niño bueno, Dios uno perdone, se confunde. hace casi un mes, mejor dicho, el 20 un poco más de un mes. el 20 De noviembre. de noviembre, es que se me cayó el sistema, el 20 de noviembre hubo una situación bastante difícil. Ese lunes 19 el Consejo ya había aprobado la valorización para Bogotá. Obviamente, Gracias a Cambio Radical. súmele a eso el tema Carrasquilla. Súmele a eso lo que está viviendo este país, que la semana del 15 nos subieron la gasolina. Entonces el país estaba completamente ahogado en impuestos. Yo me subí por ahí a 20 taxis o 30. Y a cada uno le preguntaba, bueno, ¿y qué? ¿Ustedes cómo ven esto? No, nos subieron la gasolina, yo tengo que trabajar, luchar y no sé qué hacer. Hay personas que han comprado un carrito y lo quieren poner a trabajar. Entonces la persona que está encargada de manejárselo, yo me subo a un carro, a un Uber o a una vaina de esas y le digo, y usted ya tiene, y no he podido porque tengo que responderle Y a le la voy persona. y le voy a pasar un soplo. Para que terminemos ahí, pensemos en otro aludido, en el que venga. ¿Sí? Le voy a contar un cuento. Por esa época, la que usted está refiriendo, Sí, señor. recibí un mensaje muy querido de quien fue el ministro de Minas y Energía cuando yo era ministro del Interior, Luis Ernesto Mejía. Qué excelente. Oh, una persona maravillosa. A él se le debe que el país haya llegado a producir 1 millón de barriles de petróleo por día. Y hablando del precio de la gasolina, me dijo, ustedes no están teniendo en cuenta una cosa. Es que en la gasolina aquí hay un tema que es la gasolina y el petróleo de donde viene la gasolina. Y eso forma una parte del precio. Pero la parte sustantiva del precio la hacen los impuestos y la hacen las tasas y contribuciones que le cuelgan a la gasolina. Pero ojo, hay un fondo que se llama el Fondo de Estabilización, que para no crear problemas en la gasolina, ese fondo tenía que salir al quite cuando la gasolina no podía tener el precio adecuado, ¿no? Entonces la cuenta
es que a ese fondo se le deben billones de pesos. Y eso hay que cubrirlo. Y eso hay que cubrirlo. Entonces ahora están aprovechando, tienen un precio mucho más alto y por cada galón de gasolina que se venda hay una ganancia que va para el fondo de estabilización. ¿Quién ha hablado de eso? ¿Quién ha hablado de eso? Lo que pasa pues es que el ministro de Minas era Luis Ernesto Mejía y el ministro, la ministra de Minas, que yo no he podido saber, la señora Suárez, que le está cuidando la espalda a Fabio Echeverri en la junta directiva de Ecopetrol, parece que no tiene otro destino. La señora no es capaz de manejar ese tema, ni de explicarlo bien, ni de conectarse con la gente. Y entonces, bueno, muy bien. Muy bien. De manera, yo le tengo mucha simpatía personal al ministro Carrasquilla, Alberto Carrasquilla, se la tengo sincera. Además porque vi la tarea que él y Andrés Felipe Arias hicieron en el Ministerio de Hacienda en los comienzos del gobierno del presidente Uribe, acompañando a Roberto Junguito y sacando este país al otro lado. Yo sé de sus dotes personales, sé de su inteligencia, de sus conocimientos económicos y le tengo mucha simpatía, pero lo pusieron a bailar con la más fea. Le dijeron, usted organice esto, necesita 25 billones de pesos y si no, esto se lo lleva el diablo. Y consiguió 11, haciendo maromas. Con los créditos, y entonces es que para el año entrante había que pagar unos créditos y ya dijeron que era demasiado alto y que eso estaba inflado. No, Carrasquilla hábilmente consiguió que el BID y el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento y las entidades multilaterales de crédito le dieran un compás de espera a Colombia y que no tuviera que pagar el año entrante esos créditos, y ahí se encontró 11 billones de pesos, de pura habilidad financiera que desde luego no es eterna, porque esos 11 billones de pesos ahí quedan pendientes y generan intereses y es una carga adicional, pero para el año entrante una jineteada. Arregló 11, una jineteada, jineteó 11 billones de pesos. Ni más ni menos. Y le quedaron 14, y ese es el problema. Y el problema de la economía es eso, y usted tiene precios de petróleo bajos, confianza del consumidor negativa, un problema de los 1000 demonios. Y el gasto público que empujaba la economía no se pudo hacer, que lo hubieran hecho. Tenga la seguridad de que Duque arrasa. Keynesianismo puro y duro. Por eso, él no le jaló a todas las propuestas de los estudiantes porque no tenía con qué, y lo dijo. Sí. Esto no me lo estoy suponiendo, sino que lo dijo. Les anticipaba antes de las marchas. Vea, ya tengan 500.000 millones de pesos. Exacto, y entonces después le pidieron más y llamó a los rectores. Y no tuvo con qué negociar después. Les voy a dar más. Y entonces les dio más. Tanto les dio que los dejó contentos a todos. Y entonces todos se fueron para la universidad y los alumnos dijeron, con nosotros no han negociado. Entonces la vaina sigue. Y entonces el pobre Carrasquilla es el que tiene que manejar ese asunto. Uy, Dios. Y ahora, cuando estamos a finales del año, el día en que llegue el niño Dios, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo va a ser el cuarto trimestre de la economía, que ese pues ya se acabó, pero cómo van a ser las cifras que lo revelen, ¿no? Porque una cosa es que el trimestre haya sido regular o malo, ya los comerciantes saben si vendieron o si no vendieron, los industriales saben si le pudieron vender o no le pudieron vender a los comerciantes, ya eso se sabe, pero no aparecen las cifras. No, esa cifra aparecerá el año entrante. En febrero. Y la tendrá que consolidar el doctor Juan Daniel Oviedo, que vale decirlo, es, si no el mejor, uno de los mejores funcionarios que tiene el gobierno. Muy bien. Con el de Coldeportes, que también es excelente. Muy bien. Bueno, queridos amigos, este es el enredo de la economía colombiana. Este es el del niño Dios hoy 24. Y se los contamos a ustedes al oído.